entrevista, a actualidad mí me en materia pareció que de la prueba entrevista me fue electrónica. bien. A mí lo único que ellos me decían era, bueno, es que tú no Checamos, listo. tienes El doctor Gastón como Bieli experiencia en va a esto. hacer la presentación. Vamos a pedir allí que silencien, que vayan cerrando los micrófonos, los Claro, asistentes. claro, porque el El dueño, doctor Bieli. Le salió la mutea. Silencia, no. Sí, pero no puedo filtrar. Cris, fíjate que te di el micrófono de nuevo, porque se estaban superponiendo. Bien, damos comienzo formal a esta actividad bimodal. Bueno, gracias Cris, gracias Miguel por el espacio para poder estar hoy acá con ustedes. Estamos en forma presencial en el CALS y estamos también en forma virtual a través de Zoom. Bueno, vamos a hablar sobre cuestiones de actualidad en materia de prueba electrónica. Más que nada, un poco de revisión de lo que ya hemos visto a través de las diferentes clases que hemos dado en Lomas desde, no sé, desde el 2019 y lo que sí, un poco más de jurisprudencia actualizada en relación a toda la temática en particular. Voy a ir pasando las diapositivas. Si se ve mal o si se corta el audio, por favor avísenme. Los que estamos presenciales, no, desde ya que no hace falta. Así que bueno, concepto de prueba electrónica. Esperen, cerro esto acá. Ahí está. Bueno, prueba electrónica es aquella prueba cimentada en toda la información que se encuentra a través de diferentes dispositivos electrónicos que puede que hubiera sido transmitido por un medio afín. Acá entra lo que es la nube, lo que es un disco rígido, lo que es un pendrive, lo que es un smartphone, lo que es una tablet, cualquier dispositivo electrónico en el cual exista datos o metadatos que puedan valer y puedan servir para dilucidar un conflicto jurídico, bien puede ser considerado como prueba electrónica. Esto más que nada a modo de repaso. Y nosotros, los abogados, cuando litigamos, cuando nos toca iniciar la demanda, ¿no? Cuando nos toca juntar todo ese caudal de información que nos trae el cliente del estudio jurídico, bueno, lo que estamos haciendo es la instrucción. Lo que se llama, como materia se llama probática, ¿no? Nosotros empezamos a intervenir y a interactuar con prueba electrónica cuando el cliente nos llega al estudio, nos dice cuáles son los hechos, y ahí empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tenés para demostrar estos hechos que vos me estás comentando? Y le puede decir, desde un correo electrónico, desde una conversación generada a través de mensajería instantánea, desde una publicación en Facebook, una publicación en una red social, una transacción en una blockchain, bueno, será dependiente de cada caso en particular. Esto se llama instrucción civil. Nosotros como abogados litigantes lo que hacemos es consultar registros, consultar bases de datos, preconstituimos prueba junto con la parte contraria, entre muchas otras actividades, ¿no? Que hace toda la tarea justamente preconstitutiva. Lo que nosotros hacemos es estudiar muy por arriba ese material probatorio de origen electrónico que nos llega, pero siempre, por supuesto, sin llegar al punto de tener que efectuar un análisis técnico, ¿no? El análisis técnico siempre queda para el especialista informático. Eso no es algo que haga el abogado litigante. Siempre lo que es el estudio minucioso de la prueba electrónica va a quedar en manos del futuro perito informático que sea designado en las actuaciones. No se preocupen con el tema de la diapositiva, por si, como les digo, esto es un breve repaso de clases que ya vimos con anterioridad. La diapositiva va a quedar a disposición, la clase va a estar grabada, así que no se maten copiando ni nada porque no hace falta. Bueno, volvemos con el tema de la preconstitución. ¿Por qué? Porque yo constituyo prueba electrónica en conjunto con la parte contraria. Bueno, efectivamente, tengo que seguir una serie de pasos, una serie de pautas que en el fuero penal son bastante duras, son bastante fuertes. En el caso de que yo no las llegue a cumplir, se puede caer toda la prueba. En el fuero civil no tenemos un mecanismo no tenemos pautas establecidas, ya sea por la normativa o
por algún protocolo, no, eso no existe en el foro civil, foro familia, foro laboral, me refiero a ese tipo de foros, que sí existen, por supuesto, en el foro penal. No, si yo no sigo los protocolos de cadena de custodia, que rigen para las diferentes fuerzas públicas, por más que hay ciertos protocolos abiertos al público, si yo no sigo ese protocolo al momento de recolectar la evidencia digital, como se la llama en el foro penal, bueno, corro el riesgo de que esa prueba luego se torne inadmisible. Por eso es muy importante seguir esas pautas cuando estoy preconstituyendo prueba electrónica. Por más que yo, de nuevo, no tengo un protocolo expreso publicado para el fuero civil, puedo tomar ciertas cosas de los protocolos ya existentes en el fuero penal y aplicarlas, no todas, porque muchas son demasiado técnicas, no todas, pero sí algunas que le den algún marco más de eficacia, más de solidez a esa prueba electrónica que yo voy a incorporar posteriormente al proceso. Recordemos que cuando se habla de preconstitución de prueba, no solamente nos referimos a prueba electrónica. Yo puedo preconstituir prueba mandando una carta de documento, mandando un telegrama laboral, haciendo un acta notarial. Todas esas son elementos preconstitutivos de prueba, ¿no? Cuando yo extraigo un chat de WhatsApp a través de la aplicación o uso un tercero de confianza para realizar algún tipo, no sé, de captura de captura de pantalla un poco más avanzada a lo que son las metodologías comunes. En esos casos estoy preconstituyendo prueba electrónica. Y acá volvemos con el tema ¿no? La importancia de procurar una mínima certeza sobre cómo estoy incorporando la prueba al proceso. En el fuero civil, de nuevo, en el fuero penal, estas pautas están escritas, estas pautas se deben seguir al pie de la letra. En el fuero civil aún al día de hoy no tenemos, por más que en ciertas provincias hay diversos protocolos, acá en Buenos Aires no tenemos ese tipo de solemnidades. Intentemos incorporar, aunque sean las pautas más básicas que existen para el fuero penal, al fuero civil cuando incorporamos prueba electrónica. Y nosotros en la obra nuestra, en el Tratado de la Prueba Electrónica, hicimos como un esbozo, ya en el libro anterior, de la prueba electrónica, teoría y práctica, habíamos hecho un esbozo, un mero esbozo, sobre qué pautas, qué pasos seguir cuando estoy incorporando elementos probatorios de origen electrónico al proceso. Lo voy a mencionar muy por arriba porque es algo que ya estudiamos estudiamos en las diversas clases que hemos dado acá en el colegio. Lo voy a dar bien por arriba porque me quiero meter luego con estas conceptualizaciones a lo que es la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia actualizada. Así que lo voy a mencionar a modo de repaso, muy por arriba. De nuevo, si quieren ir en profundidad, tienen las clases que están publicadas en YouTube, en el YouTube del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, tienen ahí todas las clases subidas donde fuimos en profundidad sobre estos temas. Hay 4 fases, no más, se mencioné 3, ahora son 4, en las cuales yo tengo que tener en cuenta cuando incorporo prueba electrónica. Y son todas bastante obvias, ¿no? No voy a decir nada del otro mundo. La fase de identificación, por supuesto, yo tengo que identificar de alguna forma los elementos que voy a incorporar al proceso, ¿no? Si yo tengo un dispositivo, un smartphone, tengo que hacer el detalle descriptivo de ese dispositivo, el modelo, marca, el código de email, el código del chip de la tarjeta SIM. Dependiendo del elemento probatorio en particular, habrá que hacer una descripción mayor o menor. Ahora luego les voy a mostrar cómo se hace. Eso como el inicio, ¿no? A mí me traen el dispositivo, me traen un disco rígido, me traen un smartphone, me trae una publicación en una red social, yo tengo que establecer cuál es el ID de la cuenta de usuario de Facebook que hizo la publicación. O sea, yo tengo que hacer el detalle descriptivo del elemento probatorio que voy a incorporar. Luego tenemos lo que es propiamente dicho la fase de recolección. La fase de recolección siempre la dividimos en 2 etapas. La primera, que no es obligatorio, esto de ya que lo que les estoy comentando por acá, no es obligatorio, son meras pautas que nosotros esbozamos y publicamos en un capítulo de un libro. Ustedes pueden seguirlas o puede que no,
pero bueno, en atención a los últimos fallos que han salido en estos años, por la pandemia, por todo lo que vino, que provocó una informatización total de no solamente el proceso en lo que es el puro contenido procesal, sino también en lo que es la incorporación de prueba, bueno, consideramos humildemente que es una mediana forma correcta de incorporar prueba electrónica al proceso civil. Nosotros siempre recomendamos que se graben en lo que están haciendo, ¿no? Poder establecer un registro fílmico de lo que estoy realizando, de cómo estoy incorporando esa prueba. Si yo estoy extrayendo un chat de mensajería instantánea, o estoy usando un tercero de confianza para obtener una captura de pantalla con metadata de una red social, o si estoy extrayendo el código HTML de un sitio web, o el código de un correo electrónico. Bueno, intentemos grabarnos. ¿Por qué nos vamos ahora? Para que el día de mañana, cuando esté la pericia informática, cuando haya que ir a la pericia informática, el especialista tenga alguna noción de qué fue lo que hicimos. No es que revoleamos un CD o revoleamos un par de archivos a una carpeta, la compartimos al juzgado y nos desentendimos. No. Procuramos y eso por supuesto que evite también, intentar evitar el día de mañana cualquier tipo de impugnación sobre, por ejemplo, que ese correo electrónico lo redactó el abogado, o que ese correo electrónico lo redactó un tercero, que no fue el que efectivamente le llegó a la parte. Entonces, para obviar todo ese tipo de impugnaciones que por hoy suceden muy a menudo, más que nada en todo lo que es el tema de actas notariales, nos grabamos extrayendo el documento electrónico. Recordemos, nosotros lo que hacemos es incorporar la prueba, no la analizamos en profundidad como si lo hace un especialista informático. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, justamente grabándonos. Puede ser grabándonos con una videograbadora que tenga yo en el estudio, o desde lo más simple, con un smartphone o con una tablet, me grabo extrayendo el documento electrónico del dispositivo. ¿Cómo son los pasos para lograr esta metodología de forma eficaz? Bueno, de nuevo, pueden ir al canal de YouTube del colegio, donde ahí podrán establecer, ahí mostramos un ejemplo sobre cómo se haría sobre mensajería instantánea. Pautas varias sobre la grabación, la captura audiovisual del procedimiento de cadena de custodia. Recuerden, por supuesto, hacerlo en una sola toma. ¿Por qué? Para que el día de mañana no haya un planteo de impugnación en relación a que no, el abogado o quien fuere editó el video. Editor, ese video está cortado, en un momento se corta y después sigue. No, ustedes tienen que grabar, tienen que hacer la captura audiovisual en lo que se denomina plano secuencia. Está bien, todo el episodio, toda la sesión en una sola toma. Si sale algo mal, porque no sé, me tiró un error la computadora, se cortó la luz o lo que fuere, vuelven de nuevo desde cero y lo hacen nuevamente. Nunca corten y sigan. ¿Por qué? Porque eso da lugar, y lo hemos visto, a planteos de impugnación sobre que ese documento que se incorporó al proceso, esa captura audiovisual que se incorporó al proceso para representar la extracción de un documento electrónico, está editada. Eso es justamente lo que ya queremos evitar. Por supuesto, mencionar la fecha y hora en que se inicia la grabación, dónde se está realizando la grabación, quiénes son los que intervienen, si hay una voz que está mencionando algo, quién es, que se identifique esa persona. Cuando finaliza la tarea, también mencionar la fecha y hora, lugar, cuando finaliza la tarea. Bueno, varias pautas más que, como ya he mencionado, me remito a lo que hemos grabado y subido a YouTube oportunamente. Bueno, por supuesto, nosotros realizamos la grabación para procurar que la efectiva incorporación del documento electrónico sea más sólida, que ese acto sea más sólido, y tender a evitar posibles planteos de impugnación. Bueno, más o menos en resumen lo que acabo de comentar recién. Después viene, desde ya, esto dependerá de cada documento electrónico en particular, de cada fuente de prueba electrónica en particular. No es lo mismo extraer el HTML de un sitio web que extraer el código de un correo electrónico, que extraer una conversación generada por mensajería instantánea. No utilizo los mismos pasos, no es el mismo método. Cada fuente probatoria de origen electrónico tiene su propia metodología de extracción.
yo en WhatsApp, por ejemplo, voy a la parte de ajustes, voy a historial de chat, selecciono el chat, elijo la opción de exportar, lo exporto, me pregunta si quiero seleccionar los archivos multimedia, no, tengo que buscar el hash de cada documento electrónico, bueno, de nuevo todas cosas que ya hemos visto con anterioridad. Lo que sí sean ordenados, está bien, ahora vamos a ver más adelante un fallo vamos a ver un fallo más adelante, donde un superior tribunal le dijo a la parte, bueno, ordene esa prueba electrónica que usted está incorporando al proceso, porque la verdad que no se entiende absolutamente nada. Sean ordenados, armen la carpeta, en la carpeta coloquen los archivos, coloquen por tipo de archivo, hagan una subcarpeta, colóquenle un nombre a esa carpeta, chat, prueba, expediente López con López, o lo que fuere. Sean ordenados tal cual ustedes son ordenados cuando en su momento incorporaban prueba de origen totalmente físico material al expediente, ¿no? Ustedes no revoleaban los papeles todos manchados, hacían un bollito y lo incorporaban al sobre. No, se folía todo, se pone en plástico, se pone ganchito, o sea, hacer eso, trasladar esas nociones que nosotros tenemos del mundo material al mundo digital. Ser ordenados en cómo incorporamos prueba electrónica, y después vamos a ver el fallo este que les comenté, donde se trató justamente esa temática. La fase de preservación, por supuesto, yo tengo que hacer lo posible para que ese documento electrónico que yo incorporo al proceso, se mantenga inalterado, que nadie lo pueda editar, durante el lapso de tiempo que el proceso dure. Gran problema sería, se puede entrar un tercero a la carpeta que yo, por ejemplo, exporté de una conversación de WhatsApp, y puede editarme el contenido, ¿no? Me puede editar el contenido y que el día de mañana un juez emita una sentencia en base a ese contenido editado. Muy difícil que suceda hoy por hoy con la tecnología que tienen los especialistas informáticos, los peritos, pero de todas formas yo no quiero que nadie entre a manipular mi documento electrónico. Entonces tengo que tener no el conocimiento necesario, porque digamos que eso hoy por hoy en las diferentes obras que andan dando vueltas se desarrolla y se explica muy bien el tema del hasheo del documento electrónico. Ahora vamos a ver cómo es con el tema de la nube, lo vamos a repasar un poquito. Pero siempre tener esa pauta, ¿está bien? Que nadie entre a modificar el documento electrónico. Tenemos que mantener lo que se llama integridad. Recuerden la teoría de admisibilidad de prueba electrónica, autoría, integridad y licitud. Tenemos que mantener la integridad de esa prueba que yo estoy incorporando al proceso, y esa integridad se tiene que mantener durante todo el transcurso que el mismo dure. ¿Sí? Si querés. Hay diferentes metodologías, está desde la más básica que se utilizaba antes, a través de dispositivos físicos, o mediante la nube, que ahora Miguel va a comentar un par de cosas al respecto. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los presentes también. Quería agradecerles a todos por participar de hoy, de esta jornada en materia de actualidad de prueba electrónica. Yo quería agradecer al doctor Guillermo acá por la participación y también destacar la importancia de esta capacitación, ¿no? Porque actualmente el proceso, al ser 100% digital, los abogados, al tener en este caso, ¿no? En este momento, términos, paso de preservación, vemos que los CDs, DVDs, hace mucho las computadoras están dejando de tener el compact disc físico. Así que tenemos que destacar la importancia del hash. Ustedes todos tienen que saber qué es un hash. Acá hay 100 personas, del otro lado del Zoom hay 100 personas, bueno, hay menos, pero bueno. Y muchos deben preguntar, ¿qué es el hash? Eso lo vamos a tener que ir viendo. Yo ya lo había comentado cuando dimos clases de cómo subir prueba desde la nube, ¿no? Tenemos que saber qué es el cloud computing, o sea, la nube electrónica, tenemos que saber cómo utilizarla. El hash, para que lo sepan, es como la huella digital de un documento electrónico. Eso es para los abogados que somos un poco, nos llevamos medio mal con la matemática y con lo técnico. Pero a través de un algoritmo, ¿no?
se hace se saca una serie de números bastante complicados para que sea como la huella digital del documento. Con respecto a la nube, que es lo que vamos a verlo, y cómo incorporar las pruebas de la nube, cuando termine de dar las fases del documento, y eso es interesante. A mí me encanta darlo cuando hablo de derecho procesal electrónico, porque esto de usar la nube ya va a tener que ser, imagínense, el expediente está en la nube, el expediente es digital, porque por más que esté en el servidor de la SSBA, está dentro de un server. Así que bueno, estamos viendo fase de preservación. ¿Gastón? ¿Quieres seguir? Sí. Dale, da ahí, yo voy a la parte de la prueba de la nube electrónica. La prueba de la nube. Mira. Ahí tenemos. ¿Ven que dice, en razón de la funcionalidad nos permiten estas herramientas, subiremos a la carpeta donde consta el chat exportado? Google Drive, OneDrive, Dropbox. Hay un montón de servidores diferentes, pero los más conocidos, los más mainstream son Google Drive, OneDrive, Dropbox. Ustedes seguro ya lo utilizan para guardar sus fotos. Muchos abogados crean las carpetas y ya usan el expediente y van armando, ¿no? Los que no utilizan LexDoctor, bueno, utilizan la nube. Y desde acá nosotros vamos a subir a la carpeta de OneDrive. Todos de los presentes ya deben tener alguna de ellas. Y esto nos va a dar un espacio, ¿no? Para subir todo el contenido. No, y este. No, pero déjame que si querés que... Sí, seguí vos, yo voy a seguir con la parte de la web. Dale, sí, recuerden que ustedes cuando incorporan a través de la nube, como bien explicó Miguel recién, un documento electrónico, por supuesto tienen que otorgarle al organismo jurisdiccional el hipervínculo para que pueda acceder a la carpeta. Como paso esencial, compartir, por supuesto, el hipervínculo y que nunca dar permiso de edición. Siempre dar permiso de solo lectura. Porque si ustedes dan permiso de edición, bueno, puede acceder cualquiera a esa carpeta y puede editar el contenido. Algo muy importante entonces, siempre procurar permiso de solo lectura. Las diferentes aplicaciones, como bien mencionó Miguel antes, OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud, la que se utilicen ustedes en el estudio día a día, tienen esa funcionalidad como permiso de solo lectura o no editar, bueno, lo llaman de diferentes formas, no todos lo llaman de la misma manera, pero siempre está esa opción bimodal de poder dar permiso de edición o no dar permiso de edición y que solamente se dé permiso de solo lectura. Ustedes siempre tienen que incorporar esa carpeta al proceso, colocando el hipervínculo de acceso a la demanda, mencionando que dieron permiso de solo lectura, y por supuesto procurándolo en lo que es la parte informática, ¿no? Dando permiso sobre lectura, el que accede al contenido puede visualizarlo, puede descargarlo a su computadora o a su dispositivo, si así lo desea, pero no se puede editar aquella información que está por de alguna forma colgada en la nube. Eso también se acompaña con el tema de hash, que lo explicó Miguel ya en las diferentes clases que se dieron hasta ahora, esencial. ¿Para qué? Para mantener la integridad de la prueba electrónica. La última fase es lo que se llama fase de presentación. Yo lo que hago es un documento en PDF, de nuevo, está todo esto desarrollado en la clase que hemos dado la vez pasada acá en Lomas y está subido a YouTube. Un documento en PDF donde yo detalle, a modo redundante puede ser, pero igual lo voy a realizar, donde yo detalle todo lo que hice, todo el proceso que hice en relación a ese documento electrónico, básicamente lo que está grabado en la captura audiovisual del procedimiento de cadena de custodia, lo que está grabado lo paso a escrito, ¿está bien? Yo hago un detalle, es mínimo, tampoco es que tienen que estar toda una vida escribiendo ese documento, pero para el perito informático le resulta de mucha utilidad tener en un solo documento. Ustedes piensen que van a tener diferentes carpetas con diferentes tipos de archivos, depende del tipo de proceso, va a haber mucha prueba electrónica, un caso de familia, por lo general, bueno, el sede penal desde ya, pero un caso de familia, por lo general, tiene mucha carga de prueba electrónica, y eso después al especialista informático le cuesta analizarlo, al que se designe en auto. Entonces ustedes le van a hacer como un mapa lineal de dónde está cada documento electrónico, qué es lo que se demuestra en ese documento electrónico, lo que ustedes van a colocar
en la demanda, ya sea en la parte de los hechos, en la parte de documentación o donde fuere, bueno, lo trasladan, lo sacan de ahí y lo ponen en otro documento que le van a dar el nombre de hoja de vida, sugerencia. Ponen hoja de vida de prueba electrónica como sugerencia, por lo general se pone así en el foro penal, ustedes pueden ponerle el nombre que se les ocurra, de nuevo es una mera sugerencia, y ahí hacen ese detalle, ¿está bien? Todo lo que ustedes pusieron en la demanda de forma separada, en diversos bloques, bueno, lo trasladan para que sea más fácil de comprender al especialista informático, que no es abogado y no tiene por qué también ponerse a leer toda la demanda, cuando él solamente tiene que analizar lo que es la prueba electrónica de ese proceso, por más que luego para su dictamen tenga que leerlo de ya. Pero intenten poder nuclear toda esa información en un solo documento donde esté el detalle completo de la prueba electrónica que ustedes incorporaron al proceso, de la fuente probatoria de origen electrónico. Eso es lo que se llama la última fase, fase de presentación, esta hoja de vida de prueba electrónica, donde ustedes pueden poner los nombres de usuario de las partes en una determinada plataforma, por ejemplo, la fecha de los eventos relevantes, la información propia de los archivos importantes donde se necesitará recabar información por el especialista informático, las páginas web de terceros de confianza, por ejemplo, donde se recabaron datos adicionales, bueno, justamente los terceros de confianza empleados, entre muchas otras herramientas que el letrado haya utilizado para poder incorporar esa prueba al proceso. Hacen el detalle, hacen lo que se denomina la hoja de vida de prueba electrónica. Tercero de confianza, repaso porque vamos a hablar también algo de esto cuando analicemos jurisprudencia. Tercero de confianza, algo que por ahí se utiliza mucho para incorporar prueba electrónica, estos portales que de alguna forma le procuran un manto de seriedad mayor a lo que el abogado podría hacer o que lo que la parte podría hacer en su casa, que es obtener una captura de pantalla de una mensajería y es intentar luego incorporar el proceso. Recuerden que la captura de pantalla es un indicio muy leve, un indicio muy débil sobre la ocurrencia de un hecho acaecido en el mundo virtual. Es muy débil la captura de pantalla porque por la posibilidad de edición que existe sobre esa metodología. Es muy raro que encuentren un fallo, acá en Argentina o en el mundo, donde la sentencia se base únicamente en una captura de pantalla. No, la captura de pantalla la tienen que incorporar al proceso, de ya no está mal incorporarla, pero siempre en conjunto con otras fuentes probatorias de origen electrónico, la exportación del documento electrónico, un acta notarial, bueno, testigos, bueno, ustedes tienen que armar ese caudal probatorio que no sea únicamente una captura de pantalla a secas, por así decirlo. Cuando yo necesito realizar una captura de pantalla de alguna forma un poco más avanzada que lo que sería la metodología tradicional de apretar dos botones en el dispositivo, puedo recurrir a los terceros de confianza. Sí, con respecto a los terceros de confianza, le quería comentar que están regulados, ¿no?, por la ley de firma digital y por el decreto reglamentario de la ley de firma digital de 182 de 19. Y lo curioso es que en el resto del mundo ya está regulado. En el reglamento de ELGAS de la Unión Europea ya están regulados como servicios electrónicos, y los servicios electrónicos están incorporados dentro de un marco que firma electrónica, sellado del tiempo, ¿no?, y todos los diferentes que hay, los diferentes servicios electrónicos. Así que estaría bueno también si nosotros en nuestro país empecemos a trabajar en los terceros de confianza, en los servicios electrónicos y los terceros de confianza. No está regulado. O sea, está regulado, pero no como debería estar. En el decreto reglamentario de la firma digital está regulado, pero le falta la entidad de contralor, le falta todavía un montón de cuestiones administrativas para decir, bueno, tenemos en Argentina terceros de confianza radicados en el país, inscritos en un determinado registro, por el cual están avalados de alguna forma, esa prueba electrónica está avalada de alguna forma. No, en Argentina la verdad que por hoy no tenemos ningún tercero de confianza en lo que hace a prueba electrónica que opere de esa manera. Sí los hay. No sabía bien, Paraguay. Mayo, servicios digitales. Por eso. Sellado del tiempo, Bueno, sello digital, autentificación de páginas web. Acá en Argentina no lo tenemos, y sí hay para contratos electrónicos, ¿no? Hay terceros de confianza que lo que hacen es funcionan como depositarios de contratos electrónicos y dan algún tipo de marco más firme cuando, bueno,
en atención a la falta de confianza de las partes, es algo más específico de lo que es la contratación electrónica, pero no los hay, como sí los hay en otras latitudes, para recabar prueba electrónica en sí. ¿A qué tercero de confianza me refiero? Bueno, ya lo hemos visto un montón de veces, hay diferentes plataformas, la que uso particularmente es SafeStamper, después está Garante, Fino Profesional, hoy por hoy imagino que debe haber más aún. Esto, la última vez que hice que hice la búsqueda de plataformas para publicar algo habrá sido en el 2020, así que imagino que habrá otras herramientas. Ya cuando uno se acostumbra a utilizar una, por lo general sigue usando esa. En mi caso usamos SafeStamper, pero bueno, ustedes pueden elegir, por supuesto, la que les sea más cómoda, al modo que ustedes ejercen la profesión. Esto muy, muy por arriba. Bueno, recuerden que el tercero de confianza lo que hace, a través del portal, que es una página de internet, lo que hace es permitirles a ustedes que accedan a un determinado contenido y cuando ustedes lo logran acceder, ya es un contenido público o un contenido privado, puede ser de las dos formas. Contenido público sería una nota publicada en el diario Clarín, que no tenga un paywall, que no haya que pagar para verla, sería un contenido de acceso público. Ustedes pueden ingresar con el tercero de confianza, el tercero de confianza les emite una certificación de ese contenido, que es un documento en PDF con un montón de información técnica que le sirve y le es muy nutritiva, por así decirlo, al especialista informático el día de mañana para poder dilucidar los hechos que las partes están invocando en sus respectivos escritos. El tercero de confianza se puede utilizar para todo, depende por supuesto de la fuente probatoria, ¿no? Pero yo puedo acceder a una conversación de WhatsApp, puedo acceder a una publicación de una red social, a un correo electrónico, depende de la metodología que yo esté usando del tercero de confianza, ya sea obtener una captura de pantalla o mismo utilizar el portal del tercero de confianza para poder acceder al contenido de forma audiovisual. Que yo puedo hasta grabar un video en YouTube, un video que haya subido a la plataforma, lo puedo grabar completo con el tercero de confianza, me descarga el documento, me descarga un archivo de audio, un archivo de video, perdón, y yo eso luego lo incorporo al proceso. De esta forma, lo que ustedes están procurando es obtener un material probatorio más robusto que le pueda servir el día de mañana a quién, al especialista informático. ¿Está bien? Así que siempre me gusta mencionar el tema de los terceros de confianza, porque la verdad que se utilizan, en la práctica se utilizan bastante, y cada vez lo vemos más cuando nos toca. No es que hay fallos que digan, bueno, el letrado litigante utilizó tal tercero de confianza para incorporar la prueba. La verdad que no, pero sí lo vemos cuando analizamos en los expedientes que se pueden, por supuesto, que nos llega de alguna otra forma, ya sea IAPI o al procesal. Nos dice, mirá este dictamen que hizo el perito, donde en el dictamen nos damos cuenta que el perito utilizó un tercero de confianza para luego poder proveerse sobre lo que hayan establecido las partes. Así que los terceros de confianza cada vez se usan más y más. Bueno, jurisprudencia actualizada, que es la puntilla del postre de hoy. El tema del acta notarial, ¿no? Siempre y en todas las clases que hemos dado, desde el principio de los tiempos, me ha tocado a mí investigar y publicar sobre prueba electrónica, siempre recomendé, por más que hay gente que dice que no es necesario, y otra gente como yo que dice que sí, que el acta notarial se haga con la asistencia de un especialista informático. ¿Por qué? Porque el escribano no tiene cierto conocimiento técnico que muchas veces la fuente probatoria de origen electrónico lo requiere. No sabe si está frente a una falsificación, no sabe si está frente a una manipulación, puede llegar a ser un acta notarial, una certificación sobre ese tipo de contenido, y luego, si nadie en el expediente sabe cómo impugnarlo, nadie sabe cómo controlar ese contenido, puede ser que haya una sentencia sobre algo que no ocurrió. Entonces, cada vez son más los fallos que establecen que el acta notarial, por más que no se le resta su carácter de fuente probatoria, de valor insolayable, como fuere, se recomienda que para procurarle una mayor eficacia se realice con la asistencia de un especialista informático. Este es un fallo de Morón, de Enterrío.
Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Sala Civil y Comercial, donde establecieron los magistrados, bueno, esto lo leo un poco por arriba, no es ajeno al suscripto que lo constatado por el notario debió articularse con la colaboración de un experto en pericias informáticas con el objeto de garantizar su validez y evitar las impugnaciones y las observaciones vertidas en el fallo de revisión. Ello en tanto, si bien son reales ciertos cuestionamientos despachados en torno a algunas debilidades que puedan indicarse a la tarea notarial, es decir, que hubo en el marco de ese expediente, hubo planteos acerca de cómo se realizó esa certificación y por qué no contó con la asistencia de un especialista. Recuerden que acá estamos, si yo voy con un acta notarial, voy a un escribano y quiero realizar un acta notarial sobre una conversación que me trajo mi cliente en un chat de WhatsApp, lo hago en audita aparte. Interviene la parte contraria ejerciendo su contralor. Acá estoy haciendo una tarea preconstitutiva, en la instrucción de la etapa de instrucción civil, la tarea preconstitutiva, sin intervención de la parte contraria. Entonces la parte contraria, cuando yo incorpore ese acta al expediente, va a buscar lo que fuere, si es que de nuevo sabe cómo atacarlo, para hacer la cadena. Después vamos a ver otro fallo más de excesivo mono. Bueno, en torno a algunas debilidades que pueden ligarse a la tarea notarial, tal como lo remarca el voto conformado por la minoría, o sea, tuvo un voto que así lo estableció en el tribunal. De todas formas, se estableció que no habilita desconocer la eficacia probatoria del instrumento público en cuestión. De allí que, conforme en el sentido del alcance de las normas transcriptas, los jueces establecieron que consideraron que las capturas de pantalla que en copia certificada se agregaron a la acta notarial merecen ser calificadas como un indicio, por supuesto, revelador del hecho descrito en la demanda. Ese indicio pudo haber sido mucho más robusto sin la necesidad que haya un voto en contra en el fallo sobre la tarea que se realizó en el acta notarial, si efectivamente se hubiera contado con la participación de un especialista técnico. Por eso siempre recomendamos del año 2019 en adelante que, y bueno, puesto desde que comenzamos a publicar, que el acta notarial debe realizarse con la asistencia de un especialista. Hay otra postura, más en el tratado de la prueba electrónica que publicamos en el 2021, está esa postura, porque por supuesto cada uno puede tener su opinión, que dice que no, que hoy por hoy con el avance, la masividad del avance tecnológico, los conocimientos se han expandido y no hace falta que el escribano cuente con la asistencia de un especialista técnico. Bueno, yo sigo, en base a estos fallos que no llegan, yo sigo sosteniendo que tendría que de todas formas participar un especialista informático en la tarea. Bueno, un caso de familia, búsquenlo, es PCL contra LMG, Acción de Compensación Económica, la Cámara Civil y Comercial de Morón, la Sala 2, acta notarial sin participación del perito, ¿no? Ausencia de otros elementos probatorios, o sea, solamente para demostrar la ocurrencia del hecho que es el mundo virtual, se usó el acta. ¿Está bien? No se incorporó el documento electrónico, no se pusieron los testigos, no se utilizó otro elemento que no fuera ese acta notarial preconstituido. Bueno, se desestimó un reclamo por compensación económica, siendo que las capturas de pantalla de conversaciones WhatsApp establecidas en el acta notarial fue el único método de prueba que una de las partes empleó para demostrar la ocurrencia de los hechos. El tribunal consideró que ello debe ser así en la medida en que se trate de cuestiones en las cuales por alguna razón fundada no sea posible o sea muy dificultoso activar el medio probatorio que corresponda. De este modo, y si bien no podemos descreer del acta notarial, lo que sucede es que se violenta el principio de especificidad de los medios de prueba y por esta vía se condiciona la posibilidad de defensa de la contraparte. De nuevo, yo acá estoy reconstituyendo prueba de forma inaudita parte, no está la parte contraria ejerciendo el contralor. En que se genera el acta notarial. Aportando una visión parcializada y semi-dirigida por una de las partes de la conversación que se pretende documentar. Y eso es así. Por supuesto, tengo que sostener que si yo tengo que ir a un escribano a que certifiquemos un correo electrónico, una conversación WhatsApp o una publicación en una red social, voy a certificar todo el contenido de esa prueba, no solamente la mirada parcializada de lo que está diciendo el cliente, ¿no? Bueno, justamente lo que acá se trata en el fallo es eso. Puede ser
que yo manipule de alguna forma, no la prueba, sino la totalidad, todo el caudal, solamente elija una partecita que favorezca mi posición en lo que hace, lo que yo estoy argumentando en la demanda, y solamente pide certificar eso. No algo que podría jugarme en contra luego cuando cueste a emitir sentencia. Eso es un poco lo que dice el fallo. Y lo que se sostiene luego es, si aquí pretendía utilizarse un documento electrónico, y los mensajes de WhatsApp efectivamente lo son, debía acudirse al medio probatorio específico. ¿Y cuál es el caso? Por eso nosotros siempre hablamos del principio de redundancia probatoria. Ustedes siempre tienen que incorporar todas las herramientas que les tengan a su alcance cuando inician la demanda o en la etapa procesal oportuna. Pueden usar el acta notarial, pueden incorporar el documento electrónico ustedes, haciendo el proceso de exportación que ya acá hablamos y lo comentamos un montón de veces. Pueden utilizar testigos, pueden utilizar, estación de confianza, todas las herramientas que nosotros venimos detallando desde hace tiempos inmemoriales, siempre intentar utilizarlas todas, ¿está bien? Todas, quieran o no. Hoy por hoy en Argentina seguimos con esa desconfianza de que lo intangible, tocar la prueba electrónica, es súper modificable, súper alterable, súper manipulable, y lo que es tangible, como un contrato en papel, o un cheque, un pagaré en papel, o lo que fuere, no, como es casi en inverso, les diría. Pero bueno, siempre está ese tema. Entonces, por eso, está el principio de redundancia probatoria. Ustedes intentan utilizar todos los medios de prueba que nos procura la normativa ritual para incorporar esa fuente de origen electrónico. Si aquí se pretendía utilizarse un documento electrónico, como son en el caso de los mensajes de WhatsApp, debía acudirse al medio probatorio específico. El aporte documental a este proceso, y en su caso, la pericial o el reconocimiento judicial del aparato respectivo. PSL LMG sobre acción compensación económica de la Cámara Civil y Comercial de Morón, la sala 2. Está bien, básicamente lo que dijo y lo que le dijeron los magistrados es que se debió en su momento haber incorporado el documento electrónico en sí, no solamente el acta notarial que hace una mera alusión a la existencia de un hecho que ha sido en el mundo virtual, sino también que se incorpore a través de los diferentes procedimientos que vimos en todas estas clases que venimos dando en el colegio, el documento electrónico en sí. En el caso de WhatsApp hubiera sido que se exporte el chat de WhatsApp y se incorpore siguiendo las pautas que les mencioné con anterioridad, las diferentes fases. ¿Está bien? Básicamente lo que se refiere el fallo es a eso. Último caso, y llegamos hasta acá, uso de la nube para la incorporación de prueba. Este es un fallo muy interesante de Río Negro, Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Autos Alfonso con Candela SRL sobre ordinario. Un poco de agua. Voy a leer un poco los hechos para situarlos en tiempo y espacio. Una de las partes de un juicio laboral acompaña como prueba un link a Google Drive. Recuerden lo que hablamos en la fase de incorporación de la prueba electrónica, que podemos nosotros utilizar. ¿Por qué podemos utilizarlo? Lo voy a explicar ahora, pero es muy común utilizar, y se ve muy a menudo en los juzgados de la provincia de Buenos Aires, que una de las partes utilice un servicio tercerizado, como en el caso de Google Drive, OneDrive, iCloud, las que ya hablamos, para incorporar prueba electrónica al proceso, hipervinculando, dando acceso de solo lectura. Bueno, acá se hizo esa tarea de alguna forma. Una de las partes de un juicio laboral acompañó como prueba un link a Google Drive y lo incorporó al PUMA. PUMA se llama nuestro sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Allá se llama, en Río Negro se llama PUMA, en la plataforma del Poder Judicial de la provincia, y en ese vínculo a la nube había videos, audios, textos y fotografías sin demasiada descripción. O sea, lo que les dije con anterioridad, sean ordenados, por eso les hice mención a la hoja de vida de la prueba electrónica, sean ordenados cuando incorporan prueba electrónica, sea por la metodología que sea, forma física, video dividido y regrabable, cerrando la sesión de grabación, o mediante algún sistema, plataforma privada de almacenamiento en la nube. Pero, volviendo al caso de Río Negro, técnicamente al sistema solo pueden agregarse archivos en PDF, o sea, el sistema de gestión judicial que tienen ellos, PUMA, solamente se pueden incorporar documentos en PDF. Si yo quiero incorporar un video, un audio, una foto, no puedo hacerlo, porque no me permite la funcionalidad el sistema. Se pueden incorporar
ciertos tipos de extensiones de archivo con un espacio muy limitado. En Nación, no sé, pues solamente seguimos con los PDF. Bueno, sucedía lo mismo en Río Negro. ¿Qué pasó? Obviamente la parte contraria impugnó esa forma de incorporación, diciendo que no se siguieron los pasos establecidos en el reglamento. Ellos también tienen sus protocolos de actuación. Y la Cámara admitió parcialmente las mismas, ya que en la contestación de demanda no solo fueron alojados archivos de video, sino fotografías y documentos de texto, con lo cual entendió que la parte no siguió la normativa vigente para incorporar los documentos adjuntos, que debían ser convertidos a PDF. Es decir, la Cámara dijo, está bien, todo lo que es video, todo lo que es tipo de archivo que no sea convertible a... se llama de origen dinámico, ¿no? Que no sea de estático, que no sea un texto plano, pueden incorporarse con el almacenamiento en la nube, pero lo que es texto, incorporámelo en formato PDF, que para eso tenemos el sistema. Es lo que dijo, que algo que podría sucederse bien acá en Buenos Aires o en Nación. Supongamos, si yo tengo un archivo de video, una grabación, que dura 10, 15 minutos, y pesa, no sé, 300 megas, no voy a poder utilizar el sistema de provincia que tiene 20 megas para incorporarlo. Y ya cortar ese video, y me baja la calidad, y cortar ese video en 300 ediciones, puede llegar también a procurar impugnaciones que no quiero, entonces estoy limitado. ¿Qué uso? Bueno, los sistemas privados de almacenamiento en la nube. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un texto, por ejemplo un contrato o lo que fuere, tengo que incorporarlo conforme establece el protocolo. Porque yo puedo incorporar archivos en PDF, puedo incorporar fotografías, videos, etc., pero puedo incorporar archivos en PDF. Bueno, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ponderó que en el contexto de creciente digitalización y de cambios vertiginosos a partir de la pandemia, pero ponderó el contexto de creciente digitalización y de cambios vertiginosos a partir de la pandemia. Y resolvió que los servidores externos, esto está muy bueno porque de alguna forma legitima todo ese actuar que venimos comentando desde el 2020, que los servidores externos pueden utilizarse como medios de prueba para las causas judiciales. Sin embargo, los magistrados decidieron darle un plazo perentorio a la parte para que en 72 horas presente los documentos en cuestión, estaban en formato texto, en PDF, individualizando adecuadamente cada uno de los archivos o documentos así subidos. Es decir, que la parte ajuste su forma de actuar a lo establecido desde ella en los diversos protocolos que rigen el procedimiento civil, o en este caso laboral, en la provincia de Río Negro. ¿Qué se puede extraer de este fallo en cuestión? Bueno, en primer lugar, eso, que de alguna forma legitima la utilización de estos portales que hacen a veces de contenedores de prueba electrónica en los diversos casos, Google Drive, OneDrive, los que ya hablamos, les da esa legitimación de alguna forma, como que está bien lo que está haciendo la parte, pero por supuesto, en todo lo que excede lo que sea contenido dinámico, videos, por ejemplo, bueno, genere el correspondiente documento en PDF y lo suba al portal Puma en base a lo que establece la normativa procedimental. A ver, algo que nosotros destacamos mucho en un artículo que publicamos en el 2020 en la ley y que está en el IAPI de forma completa, es que de manera ideal la prueba siempre queda en resguardo, así lo dicen los diferentes códigos procesales, y no sé cómo será particularmente el caso de Río Negro, pero me imagino que debe ser similar en esa redacción a lo que es Buenos Aires, en la esfera de custodia del organismo jurisdiccional, ¿no? Yo cuando antes, prepandemia, antes de acá en provincia o en nación del proceso electrónico, yo incorporaba el documento, las fotos, el cheque, el pagaré, lo que fuere, en el sobre, donde fuere, y quedaba bajo la esfera de custodia del organismo. Siempre fue así, antes. Ahora yo incorporando el documento electrónico a través de mi cuenta propia en Google Drive, en OneDrive o en cualquier plataforma que esté utilizando, bueno, digamos que en cierta medida está bajo mi esfera de custodia, no la del organismo jurisdiccional. Eso es un poco el choque ahí en lo que hace a la normativa, que podría ajustarse la redacción de los códigos procesales a esta cuestión en particular,
o podría ampliarse la infraestructura de los diversos portales que los abogados, como sucede no en Río Negro, pero sí en otras provincias, tampoco acá en Buenos Aires, que los abogados pueden alojar en los diferentes portales, bueno, que tienen como un espacio de almacenamiento mayor, por los cuales se pueden alojar videos, audios, fotografías, y otros tipos de archivos de los más diversos, en esos servidores propios de las Cortes, propios del Poder Judicial, y que no quede esa prueba por los cuidados que eso necesita cuando nos ha tocado desarrollar el tema sobre incorporación por sistema privado de almacenamiento de la nube, siempre lo tratamos, leer los términos y condiciones, mantener la cuenta activa, qué pasa si después de un cierto tiempo yo no accedo a la cuenta, o pierdo la contraseña. Bueno, gran problema es eso para el abogado litigante. Por eso siempre nosotros hemos sostenido que lo ideal sería que las diversas plataformas de gestión judicial tengan el espacio de almacenamiento necesario y la funcionalidad necesaria para que puedan ser subidos los documentos a la nube del propio Poder Judicial y que luego queden bajo la esfera de custodia de los diversos organismos. Bueno, gente, hasta acá llegamos por hoy. Fue un breve repaso, aunque hablamos un poco de lo que es jurisprudencia actualizada. Me toca pasar el chivo nuestro ahora, de ya. Todo el material que hemos dado acá, bueno, de forma gratuita lo pueden encontrar en el IAPI, por supuesto, iadpi.com.ar, sino en esta obra que hemos publicado el año pasado, el tratado de la prueba electrónica, con Thomson Reuters, y la semana pasada largamos de nuevo la segunda edición de la Diplomatura en Probática Electrónica, donde vamos a fondo con todas estas cuestiones acá en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es algo que se cursa totalmente virtual, dura un año, es litigio puro, está bien, es probática, vamos de cero sobre cómo se debe incorporar efectivamente la prueba electrónica al proceso y vemos las diversas modalidades para cada fuente probatoria en particular, desde la teoría general hasta talleres prácticos, está bien, talleres prácticos sobre cómo debe incorporarse la prueba. Así que el que quiera indagar un poco sobre los contenidos que ahí están vertidos, entra al IAPI y sale una pantalla donde apenas ingresan a la página, pueden acceder al programa completo y ver qué es lo que se dicta ahí. Bueno, gente, hasta acá llegamos por hoy. Esos son mis vías de contacto, por si les quedó alguna duda de lo que hemos vertido hoy aquí. Por supuesto que si me llega algún mail, porque no quieren explayarse sobre algún tema, o me quieren contar algo en particular, o lo que fuere, denme un tiempito para contestarlo. Ténganme esa paciencia. Y bueno, nada, dejo esta pantalla acá, Cris, y te cedo la palabra de nuevo. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto. Y vamos cerrando. Bueno, seguramente habrá muchas preguntas por allí. Gracias por tan excelentes exposiciones, doctores Biel y Jara. Se va a subir la charla al canal CALS TV de YouTube. Y bueno, sí, seguramente hay preguntas por aquí, pero ya estamos un poco excedidos de tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero La bueno, verdad que sí. el que tenga alguna duda tiene mi vía de contacto, me las puede enviar por ahí. Y yo con mucho Perfectamente. gusto en el transcurso de la semana se las voy respondiendo. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos por estar, los presenciales valientes desde el CALS y a todos los que se conectaron por Zoom. Vamos a ofrecerles el certificado de asistencia en estos días para los que quieran y seguramente nos estaremos viendo muy pero muy pronto. Gracias a todos, los saludo. Un saludo Hasta a pronto. todos. Muchas gracias. Buenas tardes.